Capítulo 6. Síntomas de la demonización. A continuación hay una lista de posibles síntomas de demonización. Una de las principales cosas que hay que descubrir es si los síntomas son intrusivos y te hacen sentir como si no estuvieras totalmente en control de tus pensamientos y acciones. Es casi como si fueras un imán que te atrae hacia el pecado, el problema y el síntoma. Busca patrones en tu vida así como patrones en tu familia de origen. Los patrones familiares podrían ser un indicador de una maldición generacional en acción. Sin embargo, tener algunos de estos síntomas no siempre significa que estás demonizado, pero sí indica que hay una alta probabilidad de que los demonios están operando en tu vida. Además, esta lista no es totalmente inclusiva. Puedes estar experimentando síntomas de demonización que no están listados. Atracción hacia el pecado. Los demonios nos persuaden a hacer cosas malas y la persuasión a menudo es mediante pensamientos verbales implantados en la mente. Podemos estar discutiendo mentalmente por qué deberíamos evitar el pecado, pero la otra voz dice cosas como, seguramente una vez no hará daño, es solo un poquito, esto realmente no es tan malo, a Dios realmente no le importa si solo tienes un poco de pecado en tu vida. Es como si el pecado con el que estamos siendo atraídos tuviera un letrero de neón encima y nos estuviera jalando directamente hacia él. Queremos mantenernos alejados, pero donde quiera que miramos ese pecado está justo frente a nosotros. Intentamos usar toda nuestra fuerza de voluntad para evitar el pecado, pero siempre parece que volvemos directamente a él. Podemos tener victoria por pequeños periodos de tiempo, pero terminamos de nuevo justo donde comenzamos. Es un ciclo vicioso que simplemente no podemos romper sin importar cuánto lo intentemos. Acoso. Los demonios nos observan y estudian nuestras debilidades, y luego se aprovechan de ellas. Podemos oír y ver cosas horribles en nuestra mente que no queremos oír ni ver. Muchas veces, el acoso es constante e implacable. Puede dificultar dormir, descansar o quedarse quieto. Puede incluir voces negativas diciéndonos que tan malos somos, que tan feos somos y que nadie puede amarnos. El acoso es implacable y sin importar lo que intentemos, simplemente no se detiene. Intentamos cambiar el diálogo interno negativo, pero es implacable y se niega a detenerse. Tortura. A menudo causan tormento físico y mental hasta el punto de sentir, o temer que vamos a volvernos locos o morir. Incluso podemos oír voces que nos dicen que estamos perdiendo la cordura o que otros nos están observando porque saben que la estamos perdiendo. Puede incluso llegar al punto de causar paranoia, miedo y ansiedad extrema. Compulsiones. Muchas veces, los demonios se presentan como síntomas de trastorno obsesivo-compulsivo. No estoy diciendo que todos los diagnósticos de TOC sean de naturaleza demoníaca, pero definitivamente podrían serlo. Las compulsiones fácilmente se vuelven todo consumidoras y crean grandes ataduras. Esta área también puede incluir comportamientos que llevan a adicciones negativas de autoconsuelo tales como fumar, drogas, alcohol, perfeccionismo, redes sociales, automutilación y comida. Esclavitud. Ya no sentimos que nuestros cuerpos sean nuestros. Sentimos que hay algo que impulsa nuestro comportamiento y que está tratando de apoderarse de nuestro cuerpo y mente. No estamos en piloto automático, pero sentimos la necesidad de luchar para mantener el control. Incluso podemos sentir ganas de rendirnos porque, sin importar cuánto lo intentemos, no podemos poner nuestra vida de pensamiento bajo control, lo cual puede llevar a culpa, vergüenza, condenación, desesperanza, depresión y desaliento. Podemos sentir que no somos un buen cristiano o que Dios está enojado con nosotros debido a los pensamientos pecaminosos que siempre están activos en nuestra mente. También podemos sentir que no podemos controlar nuestras acciones relacionadas con comportamientos y pecados específicos. Esto puede hacernos rendir incluso en intentar evitar el pecado, los pensamientos y los comportamientos. Podemos caer en la mentira de que somos indefensos y que simplemente es la forma en que somos. Algunos ejemplos incluyen actitudes negativas, adicciones, problemas de identidad sexual, etc. Adicciones. A menudo, las compulsiones y la esclavitud conducen a adicciones. Las adicciones pueden incluir muchas cosas diferentes, como comida, alcohol, drogas ilegales, drogas legales, redes sociales, carreras profesionales, nuestra apariencia, dinero, estatus, posesiones, tomar riesgos, apuestas, sexo, pornografía,
etc. Cualquier área en que se presente la adicción, tomará vida propia y nos distraerá de las cosas de Dios. Terminará siendo nuestro enfoque y tomando la mayor parte de nuestra energía y tiempo. Se vuelve todo consumidora y gradualmente cambia quienes somos hasta el punto de no poder ni reconocer a la persona en la que nos hemos convertido. Profanación, ellos crean pensamientos e imaginaciones vulgares y horríficas. Un ejemplo de esto sería ir manejando por la carretera ocupados de nuestros propios asuntos y de repente, recibimos pensamientos sexuales vulgares. No estábamos tratando de crearlos, no los queríamos, pero de repente ahí están. O de repente recibimos un pensamiento de que vamos a morir o que nuestro familiar va a morir. Pensamientos que son intrusivos y vienen de la nada son a menudo de naturaleza demoníaca. Ellos también pueden crear imágenes en nuestra cabeza como una película reproduciéndose. El punto clave es que somos tomados desprevenidos por ellos y no era nada en lo que siquiera estuviéramos pensando o que quisiéramos pensar. A menudo es exactamente lo contrario. Odiamos los pensamientos pero nos sentimos impotentes para hacer que se detengan. Engaño, los demonios distorsionan la verdad de Dios y mienten acerca de Dios y su pueblo. También podemos quedar atrapados en enseñanzas falsas y religiones falsas debido a un espíritu de engaño. Constantemente, estoy en contacto con personas que simplemente no pueden ver la verdad de la Escritura porque tienen un demonio de engaño en sus vidas. Incluso puede actuar como un bloqueo y no importa cuánto nos esforcemos, no podemos entender la palabra de Dios. Puede sentirse como si hubiera una pared entre las cosas de Dios y nosotros. Otra manera en que este demonio trabaja es trayendo a las personas equivocadas a nuestras vidas y haciéndonos pensar que son de Dios. Todos a nuestro alrededor pueden estar diciendo que necesitamos sacarlas de nuestras vidas, pero simplemente no podemos verlo. He visto que esto pasa tantas veces cuando las personas están iniciando una nueva relación. Están seguros de que Dios envió a la persona, pero es claramente un demonio quien la envió. También he visto al enemigo enviar a una persona casada a alguien y esa persona llega a convencerse de que Dios la envió. Dios nunca hará algo que esté en contradicción con su palabra y sentir algo diferente es claramente alguna forma de engaño. El movimiento de la hipergracia también podría caer en esta categoría. Este movimiento está ganando un gran seguimiento y ya no llama pecado al pecado. Solo se enfoca en el amor de Dios y rara vez menciona la vida bíblica santa y correcta. Estamos llamados a subordinar al yo y debemos seguir las enseñanzas que nos muestren cómo hacerlo. La nueva era también es un gran problema en muchas iglesias. Muchas prácticas y teologías ocultas están infiltrándose en la iglesia bajo la apariencia del Espíritu Santo. Cuando un poco de escritura se mezcla con engaño, puede ser muy difícil distinguir cuál es cuál. Por esto el enemigo usa esta táctica tan a menudo como puede. Una gota de veneno en un vaso de limonada envenena todo el vaso. De la misma manera, una gota de engaño envenena un ministerio entero. Derrumbes mentales y emocionales, los demonios pueden causar enfermedad mental y todos los síntomas de esa enfermedad. Yo fui diagnosticada con depresión clínica, TOC, TED, y trastorno de identidad disociativo. Yo tenía síntomas las 24 horas del día durante toda la semana, pero en realidad eran demonios atormentándome. Yo no estoy diciendo que la enfermedad mental sea siempre 100% de naturaleza demoníaca, pero nunca debería ser descartada hasta que haya sido explorada. En mi opinión, yo primero haría una liberación y luego vería qué síntomas quedan, si es que queda alguno. Ellos pueden crear síntomas tales como depresión, pensamientos suicidas, ansiedad, miedo, pensamientos obsesivos, compulsiones, oír voces, paranoia, falta de enfoque, problemas de cognición, niebla mental, falta de recuerdo de memoria, falta de habilidad para ver la realidad, baja imagen corporal, distorsiones en el pensamiento, baja autoestima, comportamientos de autolesión, problemas de identidad, etc. Ellos pueden incluso reproducir traumas pasados una y otra vez en nuestra mente para mantenernos en un estado constante de dolor, herida, arrepentimiento, vergüenza, pánico, miedo, rechazo, abandono y temor. Esterilidad, impotencia, abortos espontáneos y complicaciones femeninas, los demonios quieren matar, robar y destruirnos a nosotros y a nuestras familias.
Estos tipos de problemas son a menudo el resultado de una maldición generacional, especialmente si puedes ver patrones en la familia del individuo y no solo un incidente único. Esto sería un área de problemas continuos y persistentes. De nuevo, no estoy diciendo que estos síntomas sean siempre demoníacos en naturaleza, pero debería ser explorado, especialmente si los problemas son persistentes y hay un patrón fácilmente reconocido sin una causa médica. Fracaso. Un ejemplo de esto sería experimentar obstáculos una y otra vez. Empezamos a avanzar en la vida, pero justo cuando estamos cerca de un avance todo se desmorona. Intentamos e intentamos pero nada parece funcionar en las áreas de trabajos, finanzas, relaciones, emprendimientos comerciales, pasatiempos u otras áreas de la vida. Incluso podemos tener un sueño y todas las habilidades para hacer que el sueño suceda, pero simplemente no podemos hacerlo materializar sin importar cuán duro intentemos. Pobreza, no importa lo que hagamos, no podemos avanzar. El dinero que tenemos nunca parece estirarse como debería y no importa cuánto ganemos, nunca es suficiente. Esto es a menudo un patrón que vemos en las familias debido a una maldición generacional. Esto también puede presentarse como algo que aparentemente intenta absorber la propia vida de cada área de nuestra existencia, tales como relaciones, finanzas, familia, hogar y trabajos. Cada área puede sentirse muerta, como si no tuviera vida ni esperanza en ella. No podemos oír la voz de Dios o sentir su presencia, podemos sentir que no importa lo que hagamos, simplemente no podemos acercarnos a Dios tanto como queremos. Oramos y sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas o como si hubiera un bloqueo entre Dios y nosotros. Podemos estar rodeados de personas que sienten su presencia, pero simplemente no podemos parecer romper una pared invisible. Podemos comenzar a sentirnos aislados y como si Él no se preocupara por nosotros o escuchara nuestras oraciones. Esto puede llevar a sentimientos de rechazo y abandono. Crisis, puede ser como si fuéramos un imán para el caos y la crisis, estamos constantemente yendo de un problema a otro. Esto incluso puede haber comenzado en la infancia temprana. Estamos en un estado constante de trauma y crisis del cual no podemos liberarnos. Las situaciones podrían incluir choques de autos, accidentes, enfermedades, pérdida de trabajos, abuso, relaciones tóxicas, relaciones rotas, muertes de seres queridos, pérdida de estabilidad, otras pérdidas, etc. Muertes prematuras o no naturales, este sería un patrón familiar a explorar. Podría ser una maldición generacional operando y podría posiblemente haber un pacto con el espíritu de muerte sobre la familia. El origen es a menudo brujería, dedicaciones impías, acuerdos demoníacos, derramamiento de sangre inocente, incluyendo aborto, y maldiciones de palabra hablada. Enfermedades crónicas o hereditarias, esto también podría ser el resultado de una maldición generacional o de un pacto hecho con demonios específicos. Los patrones a descubrir serían enfermedades y condiciones que afectan a varios miembros de la misma familia de la misma manera. A menudo escuchamos cosas como estas que se presentan en nuestra familia. No siempre es de un demonio o maldición generacional, pero valdría la pena explorar para encontrar la causa raíz. Historia de abuso y trauma. Muchas veces, los demonios usarán el trauma como una puerta abierta a nuestras vidas. Sufrir abuso o trauma no es el pecado que abre la puerta, pero nuestra reacción al abuso puede a menudo crear derechos legales. Por ejemplo, es muy común que un espíritu de miedo se mueva después del trauma. El demonio comienza a hablarnos una mentira, creemos la mentira, aceptamos la mentira, empezamos a vivir la mentira y entonces la puerta se abre de par en par para el demonio. Debemos recordar que el enemigo siempre buscará y usará cualquier medio posible para crear un derecho legal en nuestras vidas. Cuando enfrentamos trauma y abuso, Él nos golpeará cuando estemos caídos para crear una situación donde pueda formar ataduras. Él no juega limpio y no siente misericordia por lo que estamos pasando. Cuando estamos en nuestro punto más bajo, podemos garantizar que hay un demonio observando y listo para manipular la situación a su ventaja. Esto puede llevar a sentir que no podemos liberarnos de los efectos del trauma y podemos quedar atrapados en una mentalidad de victimización. Puede volverse tan arraigado en nosotros que incluso nos identificamos como una víctima y nos sentimos impotentes para cambiar. Esto puede llevar a autocompasión, vergüenza, codependencia, adicción y baja autoestima.
Deseo compulsivo de blasfemar a Dios, su palabra o predicadores. Esto podría incluir sentarse en la iglesia y oír cosas horribles en nuestras mentes acerca del pastor y miembros de la iglesia. Puede que ni siquiera podamos concentrarnos en el mensaje porque todo lo que podemos hacer es derribar al predicador u otros miembros de la iglesia en nuestros pensamientos. Los pensamientos incluyen ataques personales que son cortantes, burlones y críticos en su naturaleza. Intentamos hacer que los pensamientos se detengan, pero simplemente no se van. Incluso podemos sentir que no encajan con nuestra personalidad, pero los aceptamos como nuestros porque son tan constantes. Esto no incluye probar el mensaje dado por un predicador contra la Biblia y encontrarlo falto. Creo plenamente que debemos medir cada mensaje con la palabra de Dios. Este tipo de demonio también podría ser difícil a veces leer la Biblia porque cada vez que intentamos, tenemos pensamientos negativos acerca de las palabras que estamos intentando leer. Puede que no parezcamos capaces de ver la verdad de la palabra de Dios y la verdad de quién es Él. Podemos oír cosas horribles en nuestras mentes acerca de Dios y su palabra que vienen en la forma de burla, duda y enojo. Hostilidad o miedo de las personas en ministerio. Esto es especialmente cierto para las personas en el ministerio de liberación. Esto incluye tener sentimientos de odio hacia ellos y no tener idea por qué. También podemos acercarnos a ciertas personas y sentir sentimientos negativos hacia ellas porque el Espíritu de Dios en ellos despierta los demonios en nosotros. Incluso podemos experimentar sentimientos de ansiedad y puede ser difícil pasar tiempo aprendiendo sobre liberación a través de libros, videos y conversaciones. Podemos distraernos fácilmente o los sentimientos negativos pueden sentirse demasiado difíciles de superar. Al intentar aprender sobre liberación, podemos llegar a tener un miedo extremo e incluso oír voces que nos dicen que no es real o que deberíamos evitar aprender más. También podemos experimentar reacciones físicas tales como fatiga extrema, dolores de cabeza, náuseas y distracciones mentales. Pensamientos compulsivos de suicidio o asesinato. Podemos oír cosas como, nadie te ama. Todos estarían mejor si tú estuvieras ido. La vida es demasiado dura. Dios no te ama. Puede ser una lucha para permanecer vivo porque los pensamientos son tan abrumadores. Podemos saber que el suicidio está mal, pero es tan difícil luchar contra los sentimientos de querer morir. Podemos incluso encontrarnos pensando en maneras de cometer suicidio aunque realmente no queremos estar pensando en eso. Es casi como si los planes en nuestra mente no fueran nuestros propios. O podemos realmente no querer morir pero no querer vivir más porque el tormento es tan fuerte. Podemos también recibir pensamientos de herir a otros y tener ensoñaciones de herir o incluso matar a aquellos que nos han herido, rechazado, faltado el respeto o mal usado. Los pensamientos pueden ser muy violentos y gráficos en su naturaleza y llenos de venganza. Podemos incluso sentirnos justificados en nuestros sentimientos por causa del dolor que ellos nos han causado. Podemos tener pensamientos y oír voces que nos dicen que estamos justificados porque hemos sido heridos tan gravemente o las voces pueden constantemente recordarnos cuánto la persona nos ha herido y agraviado. Profundos sentimientos de amargura y odio hacia otras personas. Esto podría incluir pensamientos y actitudes críticos hacia personas sin razón. Podríamos fácilmente enojarnos y estar listos para pelear cuando sentimos que hemos sido menospreciados. Podría también incluir tener estos sentimientos porque algo pasó y simplemente no podemos superar los sentimientos. Podríamos incluso querer dejar ir los sentimientos negativos, pero ellos simplemente no se van sin importar cuán duro intentemos seguir adelante. Podríamos fácilmente ser ofendidos y tener dificultad perdonando y superando la ofensa. Podríamos también sentir la necesidad de insultar a otros y hacer que ellos también se ofendan con nosotros. Podríamos sentirnos justificados en nuestras acciones basadas en nuestros sentimientos. Pensamientos compulsivos. Estos son pensamientos que no se detienen, que están fuera de control y llevan a que nosotros nos sintamos fuera de control. Intentamos detenerlos, pero ellos no se van y son intrusivos y perturbadores al punto de interferir con nuestra calidad de vida. Deseo de derribar a otros. Esto incluye hablar palabras negativas y críticas acerca de otros y a menudo conduce al chisme. También incluiría obtener un sentido de satisfacción cuando oímos a otros derribarlos también. La envidia y la contienda podrían también ir junto con estos sentimientos.
Podemos sentir la necesidad de señalar las fallas de otros mientras ignoramos o estamos cegados por las nuestras propias. Nuestras palabras son críticas y mordaces y son impulsadas por una actitud negativa. Nunca tenemos nada bueno que decir acerca de otros y no disfrutamos oír a otros hablando de una manera positiva. Menospreciamos a otros para sentirnos mejor acerca de nosotros mismos. Manipulando a otros, podemos ni siquiera darnos cuenta de que estamos manipulando, pero debemos pensar acerca de cómo obtenemos las cosas que queremos de otros y cómo tratamos a las personas alrededor de nosotros. Podemos a menudo sentirnos justificados en nuestras acciones si hemos usado la manipulación por un periodo extendido de tiempo para obtener nuestras necesidades satisfechas. Podemos simplemente pensar que es parte de quién somos y ni siquiera reconocerlo por lo que realmente es. Sin embargo, si nuestro recurso habitual es la manipulación, un demonio podría ser la causa raíz. Este demonio puede también causarnos caer en ser manipulados, dominados y controlados por otros y ni siquiera reconocer lo que está pasando. Es muy sigiloso y a menudo se disfraza a sí mismo como otra cosa, haciéndolo muy difícil de ver por lo que realmente es. Sentimiento aterrador de culpa, incluso después de confesión a Dios, Dios nos convence para atraernos a Él, pero los demonios nos condenan para alejarnos de Dios. Ellos pondrán pensamientos en nuestra cabeza tales como, Dios no puede perdonar ese pecado, Él no te perdonará, tú estás sin esperanza, estás demasiado estropeado para Dios y necesitas limpiarte tú mismo antes de acercarte a Dios. El objetivo final es hacernos correr de Dios en vergüenza y no volvernos a Él. Dios nunca nos alejará de sí mismo, así que si lo que estamos sintiendo y oyendo nos está haciendo querer alejarte de Él, podemos estar seguros de que los pensamientos y sentimientos no vienen de Él. Síntomas físicos, esto podría incluir dolor, enfermedad física, enfermedad mental, confusión, problemas de sueño, aumento de peso, pérdida de peso, fatiga, desnutrición y problemas de alimentación. Podemos incluso ir a doctor tras doctor y aún así no tener diagnóstico o tratamiento porque ellos no pueden averiguar qué está pasando. Mateo 9:32, Mateo 12:22, Mateo 17:14, 18. Depresión profunda, todo puede estar yendo genial en nuestras vidas, pero una nube de oscuridad nos rodea y no podemos sentirnos libres. Puede sentirse como si estuviéramos ahogándonos en un pozo de desesperación y simplemente no podemos ver la luz. La depresión puede sentirse como si nos estuviera estrangulando al punto de dolor físico y podemos no ver ninguna salida. Pensamientos de suicidio pueden también estar presentes. Rabia o ira violenta, esto incluiría rabias de apagón, donde perdemos la habilidad de controlarnos a nosotros mismos y nuestro temperamento. También incluye enojarse por las cosas más pequeñas, explotar sin razón y también luchar con agresión ya sea verbal o física. No podemos ni siquiera recordar las cosas que decimos o hacemos cuando perdemos el control. Esto también incluiría incidentes de rabia en la carretera. Duda terrorífica sobre nuestra salvación, podemos oír voces y pensamientos diciéndonos que no estamos realmente salvos, incluso cuando sabemos que lo estamos y pueden decirnos que hemos cometido el pecado imperdonable y que nuestra situación es sin esperanza porque ya no tenemos la habilidad de ser salvos. Podemos ser agarrados por el miedo de que vamos a morir e ir al infierno. Podemos también quedar atascados en legalismo y haciendo buenas obras porque estamos intentando ganar nuestro camino al cielo. Nunca sentimos paz en nuestro caminar con el Señor y nunca sentimos que podemos relajarnos porque siempre estamos en duda de si vamos a ir al cielo. Ataques de pánico incontrolables e irracionales, ansiedad, miedo y fobias, esta lista es muy larga, así que ni siquiera intentaré enlistarlas todas. El miedo y la ansiedad son enormes tácticas del enemigo y a menudo crean tormento de esta manera. Como con muchos de los otros síntomas, no siempre son causados por demonios. Hay muchas condiciones médicas que pueden causar ansiedad, así que causas médicas y demoníacas deberían ser exploradas y ninguna debería ser pasada por alto. Puede también haber una combinación de ambas en juego. Sueños horribles, pesadillas y terrores nocturnos, parálisis del sueño. Los sueños pueden parecer muy reales y podemos despertarnos sintiendo como si no pudiéramos movernos o podemos continuar viendo las imágenes de los sueños una vez que estamos despiertos. Podemos también sentir como si estuviéramos sujetos bajo una fuerza invisible y despertarnos con moretones o rasguños inexplicables.
En mi opinión, muchos de los terrores nocturnos son demoníacos en su naturaleza. Deseos sexuales anormales o pervertidos, a veces los demonios causarán destellos de actos sexuales en nuestra mente, como una película reproduciéndose. Los fetiches son usualmente, si no siempre, impulsados por demonios. Cualquier deseo sexual que no es bíblico en su naturaleza probablemente tenga una influencia demoníaca en la raíz. Desafiando la palabra de Dios, incluso cuando sabemos que es verdadera, simplemente no confiamos plenamente o no tenemos la habilidad para creerla. Queremos hacerlo, pero algo dentro de nosotros nos hace dudar de lo que estamos leyendo u oyendo. Podemos decir que creemos las palabras, pero en nuestro corazón realmente no lo hacemos. Podemos también tener dificultad creyendo en las promesas que leemos en su palabra y acerca de su bondad. Puede también conducir a duda acerca de cómo somos llamados a vivir y que es realmente pecado. Podemos comenzar a obtener una visión torcida de Dios que nos causa desviarnos de Él. Trastornos de sueño o de alimentación sin causa médica, podemos tener dificultad durmiendo o dormir demasiado. Los problemas de alimentación podrían incluir la incapacidad de comer, comer en exceso, adicción a la comida y trastornos alimenticios. Los demonios pueden también causar desnutrición y bloquear nutrientes incluso cuando nos estamos alimentando de forma adecuada. Rebeldía y odio por la autoridad, esto incluiría la incapacidad de someternos a Dios u otras formas de autoridad. Puede también causarnos sentir enojo cuando estamos siendo corregidos y hacernos no enseñables. Podemos sentirnos justificados en nuestra falta de sometimiento y sentir como si no tuviéramos la habilidad de cambiar. Fascinación o atracción hacia lo oculto, por ejemplo, Halloween, casas embrujadas, fantasmas, psíquicos, cartas de tarot, horóscopo, brujería, vampiros, hombres lobo, magia, cartas de ángeles, prácticas de la nueva era, sanación de energía, sesiones espiritistas, astrología, signos del zodiaco, Wicca, otras religiones falsas, etc. Podemos tener una fuerte curiosidad que nos atrae a lo oculto y podemos verlo como diversión inocente. Podemos también ser atraídos a libros, películas o juegos que incluyen los elementos anteriores y no entender que son demonios guiándonos a estas cosas. Actividad criminal. La actividad podría incluir robar, uso de drogas, violencia, pandillas, vandalismo, amenazas, etc. Imagen propia extremadamente baja o de auto-odio. Incluso cuando intentamos trabajar en nuestros sentimientos y emociones, simplemente no podemos amarnos a nosotros mismos ni vernos como Dios nos ve. Nos sentimos diferentes y menos que todos los demás. Sentimos que otros no pueden amarnos y que no tenemos nada que ofrecer. Podemos incluso sentir como si otros pudieran ver cuán sin valor realmente somos y puede causarnos retirarnos cuando estamos en un grupo. Sentimos como si estuviéramos defectuosos tan profundamente que otros pueden ver nuestros defectos y no les gustamos por causa de ellos. Esto puede causarnos perder nuestro llamado de parte de Dios porque no sentimos que tengamos nada que ofrecerle a Él o a otros. Confusión en el pensamiento. Esto podría incluir niebla mental, la incapacidad de concentrarse y recordar cosas. Podría también afectar la recuperación de memoria para palabras, escritura y eventos pasados en nuestras vidas. Puede también hacer difícil el pensamiento crítico y puede interferir fácilmente con nuestro nivel de funcionamiento cognitivo, lo cual puede conducir a frustración y vergüenza. Distorsiones perceptuales. Ejemplos de las distorsiones son percibir enojo en otros cuando no está allí, ver solo juicio en la palabra de Dios, torcer las palabras de otros y crear malentendidos. La ansiedad puede también causar los mismos síntomas y la ansiedad puede ser demoníaca en naturaleza o provenir de un problema mental o médico. Pensamientos violentos. Los pensamientos podrían estar dirigidos hacia nosotros mismos u otros, incluso personas que amamos. Los pensamientos podrían ser muy inquietantes, pero no podemos hacer que se detengan. El deseo de hacer lo correcto pero la incapacidad de llevarlo a cabo. Podemos sentir como si todo en nosotros estuviera intentando hacer lo correcto, pero simplemente no podemos hacerlo, incluso cuando intentamos lo más duro posible. Hay ciertas áreas donde simplemente no podemos obtener o mantener nuestra libertad. El tirón para regresar al pecado es simplemente demasiado fuerte. Podemos dejarlo por un tiempo, pero no importa lo que hagamos, siempre parecemos retomarlo de nuevo. Esto puede conducir a sentirnos sin esperanza,
como si no importara lo que hagamos no pudiéramos cambiar, así que nos rendimos y ni siquiera intentamos más. Cambios repentinos de personalidad o actitud, esto puede ser etiquetado como enfermedad mental severa, pero podría ser demoníaco en naturaleza. Podemos sufrir cambios drásticos de humor que salen de la nada y sin razón aparente, son repentinos y muy dramáticos, incluso hasta el punto de hacernos sentir como si estuviéramos fuera de control. Un semblante oscuro, esto incluiría una mirada acerada o vacía en los ojos y una incapacidad de hacer contacto visual. Hay veces en que podemos mirar a las personas a los ojos y ver a los demonios mirándonos de vuelta. Esto puede también incluir cambios drásticos en el color de los ojos. Mintiendo, exagerando o robando compulsivamente, cuando hacemos estas cosas, a menudo nos quedamos preguntándonos por qué. Podemos querer detenernos pero simplemente no podemos controlarnos, o podría ser exactamente lo opuesto y ni siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Pecados sexuales compulsivos, la masturbación, perversiones sexuales, fetiches, sexo prematrimonial, homosexualidad, abuso sexual, pedofilia, adicción a la pornografía y cualquier otra forma de adicciones sexuales caerían en esta categoría. Sueños sexuales, podemos tener sueños sexuales recurrentes que se sienten muy reales y las sensaciones permanecen incluso después de despertarnos. Risa o llanto irracional, estallidos emocionales sin razón aparente pueden ser de naturaleza demoníaca. Compulsión a herirse a uno mismo o a otros, los demonios a menudo empujan a las personas a herirse físicamente a sí mismas y a otros. Esto incluiría comportamientos de autolesión tales como cortarse, permitir que otros nos abusen físicamente y otros comportamientos de automutilación. Puede también incluir un ciclo de autosabotear nuestras vidas cada vez que las cosas comienzan a ir bien. Hablar repentinamente un idioma no conocido previamente, no me estoy refiriendo al Espíritu Santo y hablar en lenguas. Este sería un idioma extranjero con el cual no estamos familiarizados y se sentiría muy diferente de cuando el Espíritu Santo está operando a través de nosotros. Esto es difícil de explicar, pero cuando oyes a demonios hablar en un idioma diferente, hace que se erice el cabello en la nuca y sabes inmediatamente que no es de Dios. Muchas veces puede ser idiomas antiguos o aquellos que son específicos a nuestras líneas de sangre étnicas. Reacciones al nombre y la sangre de Jesús. Los demonios a menudo se manifiestan cuando comenzamos a mencionar el nombre de Jesús y suplicar la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. No les gusta que su nombre o su sangre sean mencionados. Pueden causarnos sentir ansiedad, tener un dolor de cabeza y darnos náuseas cuando su nombre y su sangre son mencionados. Inquietud extrema, especialmente en un ambiente espiritual, esto incluye la incapacidad de quedarse quieto o concentrarse. Por ejemplo, podemos sentirnos inquietos cada vez que vamos a la iglesia. Nos levantamos y vamos al baño varias veces porque simplemente no podemos quedarnos quietos. También podemos comenzar a pensar en 1.000.000 de cosas diferentes cuando el ministro se pone de pie para predicar. Todo, excepto el mensaje, puede ocupar nuestra mente. Lengua burlona e hiriente incontrolable, crítica de otros, actitudes negativas, podemos ver constantemente el mundo desde una perspectiva negativa y tener dificultad para ver algo bueno. También podemos siempre hablar y enfocarnos en las cosas negativas en otros y en el mundo alrededor de nosotros en lugar de ver los aspectos positivos. Nuestro tono puede ser áspero y mordaz junto con las palabras que estamos hablando. Podemos considerarnos realistas, pero en realidad somos negativos hasta la médula. Lenguaje y acciones vulgares. Podemos oír malas palabras en nuestra mente y pueden ser palabras que nunca diríamos, pero no podemos hacer que se detengan en nuestra cabeza. Vienen de la nada y ni siquiera son la manera en que normalmente hablamos. Esto puede llevar a sentimientos de vergüenza y culpa. Pérdida de tiempo y apagones mentales. Esto me sucedió por periodos cortos de tiempo porque les di a algunos de los demonios tanto control. Hice esto porque me dijeron que eran parte de mi personalidad y que debía permitirles expresarse debido al diagnóstico de trastorno de identidad disociativa. Mientras trataba de integrarme, les permitía expresarse a través de mí sin tener idea de que en realidad eran demonios. Si les damos a los demonios una pulgada, ellos tomarán una milla sin importar nuestras intenciones. Podemos decir y hacer cosas que apenas recordamos. Es como vernos desde afuera, casi como cuando estamos mirando la televisión. Estamos ahí,
pero no por completo. A menudo puede etiquetarse como disociación o perder el contacto con la realidad. Somnolencia extrema alrededor de cosas espirituales. Esto incluiría quedarnos dormidos en la iglesia y cuando intentamos orar o leer la Biblia. Esto no sería un tipo de situación de un solo incidente, sino un patrón que podemos mirar hacia atrás y reconocer fácilmente. Tenemos la capacidad de ver televisión durante horas, pero en el segundo en que intentamos leer la Biblia y orar, luchamos por mantenernos despiertos. Ataques a la identidad. El enemigo siempre intenta torcer lo Dios quiere que seamos. Esto puede ser en el área de género, orientación sexual, autoestima, vocación espiritual, profesión, personalidad, rasgos de carácter, etc. Escuchamos voces en la mente. Las voces a menudo se burlan, intimidan, acusan, amenazan o intentan negociar. Nunca dicen nada bueno ni nos dicen que hagamos nada útil. Voces que se refieren a sí mismas en tercera persona. Si estamos oyendo voces que se refieren a sí mismas como nosotros, es muy probable que sean demonios hablándonos. Por ejemplo, no nos iremos, somos tus amigos, te ayudamos, te protegemos, nos necesitas, etc. Experiencias sobrenaturales. Ejemplos de estas experiencias incluyen movimiento o desaparición de objetos, ver sombras o personas moviéndose alrededor en nuestro hogar, sentir una presencia oscura, oír voces o sentir olores inexplicables. También podemos ver lo que parece un familiar fallecido o un amigo cercano y hasta pueden hablarnos a veces. Eso se llama un espíritu familiar y es un demonio pretendiendo ser el fantasma o espíritu de una persona conocida. Incluso pueden saber mucha información sobre nosotros y sobre el ser querido fallecido, pero eso es porque han estado observando al ser querido y a nosotros por muchos años. Esta área incluso podría incluir el amigo imaginario de un niño. El niño puede describir lo que está viendo y oyendo, pero fácilmente podemos pensar que es solo un juego y no darle atención, pero realmente debemos prestar atención y asegurarnos de que no sea un demonio interactuando con el niño. No hay límites de edad para que los demonios nos atormenten y a menudo comienza en la niñez. Desde su perspectiva, mientras más temprano puedan atraparnos en esclavitud, mejor. Dolor sin explicación justificable. Podemos sentir que nos tiran del cabello, podemos ser pellizcados, golpeados o incluso podemos tener moretones inexplicables. También podemos tener dolores de cabeza, dolores de estómago y dolor en otras áreas de nuestro cuerpo sin explicación. Interferencia repentina y temporal de funciones corporales. Un ejemplo incluiría una incapacidad para hablar u oír, dolor de cabeza severo o parálisis temporal. Orgullo. Podemos oír voces internas diciéndonos cuán grandes somos, cuán inteligentes somos y cómo estamos por encima o somos mejores que otros. Las voces nunca hablarán de Jesús, sino que siempre nos hablarán de nuestra grandeza. También pueden hacernos sentir tristes cuando otros no ven cuán grandes somos y cuánto hemos logrado. Los demonios también pueden enviar a otros a nuestras vidas para alimentarnos con halagos. Esta lista no incluye todas las posibilidades y si tuvieras algunos de estos síntomas pudiera ser que no estés demonizado. Si piensas que esto es lo que estás enfrentando, deberías pasar más tiempo en oración pidiendo a Dios que te dé discernimiento. Muchas veces, en cuanto comienzas a aprender sobre liberación, Dios empieza a revelar exactamente lo que necesitas para tu vida. También se deben considerar y descartar las condiciones médicas. Hay varias condiciones que pueden causar algunos de los síntomas anteriores. Por ejemplo, la falta de ciertas vitaminas y nutrientes, toxicidad, enfermedad de tiroides, desequilibrio hormonal, demencia y otras enfermedades pueden ser la causa raíz. También puede haber una combinación de causas raíz, lo que significa que necesitarás abordar cada una para caminar en completa libertad y sanidad. Puede que necesites uno o más de lo siguiente: discipulado, disciplina, consejería, liberación o atención médica. Es importante diagnosticar correctamente la situación para obtener libertad completa. Mi consejo es que si sientes que alguna de tus luchas está relacionada con interferencia demoníaca, intenta la liberación y observa si algo se manifiesta y se va. Una vez que hayas pasado por la liberación, puedes obtener alivio total o parcial dependiendo de cuánto haya sido de naturaleza demoníaca. Eso te permitirá realmente sentarte y discernir qué más, si es que hay algo más, está sucediendo y cómo abordar mejor estos asuntos.
Incluso si pasas por el proceso de liberación y descubres que no hay demonios, todo lo que has hecho es haber pasado tiempo en oración. No has perdido nada más que algo de tiempo y ese no es realmente tiempo perdido porque habrá sido tiempo pasado con el Señor. Como mínimo, te dará tiempo para entregarte completamente a Él, caminar en arrepentimiento total y crear una relación más cercana con el Señor. Actividad. Asegúrate de acercarte a esta actividad con un corazón abierto y en oración. Mientras lees la lista de abajo, marca o resalta aquellas actividades con las que luchas en tu vida. Marca también las que ves como patrones en tu familia. Toma unas pocas notas bajo cada encabezado que corresponda a tu vida. Atracción hacia el pecado. Acoso. Tortura. Compulsiones. Esclavitud. Adicciones. Profanación. Engaño. Derrumbes mentales y emocionales. Esterilidad, impotencia, abortos espontáneos y complicaciones femeninas. Fracaso. Pobreza. No podemos oír la voz de Dios o sentir su presencia. Crisis. Muertes prematuras o no naturales. Enfermedades crónicas o hereditarias. Historia de abuso y trauma. Deseo compulsivo de blasfemar a Dios, su palabra o predicadores. Hostilidad o miedo de las personas en ministerio. Repulsión contra la Biblia. Pensamientos compulsivos de suicidio o asesinato. Profundos sentimientos de amargura y odio hacia otras personas. Pensamientos compulsivos. Deseo de derribar a otros. Manipulando a otros. Sentimiento aterrador de culpa, incluso después de confesión a Dios. Síntomas físicos. Depresión profunda. Rabia o ira violenta. Duda terrorífica sobre nuestra salvación. Ataques de pánico incontrolables e irracionales, ansiedad, miedo y fobias. Sueños horribles, pesadillas y terrores nocturnos, parálisis del sueño. Deseos sexuales anormales o pervertidos. Desafiando la palabra de Dios. Trastornos de sueño o de alimentación sin causa médica. Rebeldía y odio por la autoridad. Fascinación o atracción hacia lo oculto. Actividad criminal. Imagen propia extremadamente baja o de auto-odio. Confusión en el pensamiento. Distorsiones perceptuales. Pensamientos violentos. El deseo de hacer lo correcto pero la incapacidad de llevarlo a cabo. Cambios repentinos de personalidad o actitud. Un semblante oscuro. Mintiendo, exagerando o robando compulsivamente. Pecados sexuales compulsivos. Sueños sexuales. Risa o llanto irracional. Compulsión a herirse a uno mismo o a otros. Hablar repentinamente un idioma no conocido previamente. Reacciones al nombre y la sangre de Jesús. Inquietud extrema, especialmente en un ambiente espiritual. Lengua burlona e hiriente incontrolable, crítica de otros, actitudes negativas. Lenguaje y acciones vulgares. Pérdida de tiempo y apagones mentales. Somnolencia extrema alrededor de cosas espirituales. Ataques a la identidad. Escuchamos voces en la mente. Voces que se refieren a sí mismas en tercera persona. Experiencias sobrenaturales. Dolor sin explicación justificable. Interferencia repentina y temporal de funciones corporales. Orgullo. Autorreflexión. ¿Alguno de esos síntomas te sorprendió? Si es así, ¿cuáles? Sugerencia de oración. Puede que te sientas un poco o muy abrumado después de revisar esta lista. No dejes que el enemigo te haga sentir miedo o sin esperanza en tu situación. Pasa mucho tiempo en oración y hablando con Dios acerca de exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón delante de Él. Mientras estás orando, permite que la emoción comience a edificarse porque te estás involucrando completamente en el proceso de libertad. Pídele a Dios que te dé la fuerza para continuar trabajando hacia tu libertad. El enemigo no quiere que seas libre y puede que ya esté peleando contra este proceso. Si lo está, asegúrate de atar y reprender verbalmente sus ataques en el nombre de Jesús. También pide que la sangre de Jesús fluya sobre tu vida como protección. Ponte verbalmente toda la armadura de Dios, diariamente.
Efesios 6, 10-18. También puedes pedirle a Dios que emita una orden de restricción contra los demonios mientras estás trabajando en el proceso de liberación.